Advertencia de sistema de datos. El siguiente material es una obra de ficción especulativa. Los eventos, tecnologías y conceptos de ingeniería de conciencia presentados son puramente narrativos. Cualquier similitud con protocolos de red existentes o simulaciones de realidad es una coincidencia de renderizado. La ciudad de los espejos. El cuento que todo joven debe saber. ¿Alguna vez has sentido que el mundo que tocas, ves y respiras no es del todo real? No es una fantasía ni una crisis existencial. Es una sospecha técnica que nace en tu conciencia. Este documento es un manual de ingeniería para el alma, para quienes notan las grietas en la Word. A través de Rich Soul Free nos adentraremos en una simulación de más de 7.500 años, desde la asfixia de lo cotidiano en el bosque hasta el descubrimiento de la maquinaria. Este relato es una invitación a dejar de ser un recurso procesado y empezar a ser el programador de tu propia existencia. Si tienes este libro, tu ID ha sido identificado por la frecuencia de la búsqueda. No busques consuelo, busca herramientas. Estás a punto de conocer al ancla, al faro y al estator. Estás a punto de entender por qué Babilón nos quiere viviendo al revés. Pero sobre todo, estás a punto de recordar quién eres realmente cuando el proyector se apaga. Bienvenido al 0,01%. La puerta está abierta, pero solo tú puedes cruzarla. Capítulo 0. La asfixia del follaje. El bosque no era un lugar de árboles y flores, sino una red intrincada de sombras donde la luz del sol llegaba filtrada, distorsionada y débil. Rich Soul Free vivía en el sector más denso, donde el musgo crecía sobre las piedras y sobre las personas. En el bosque, la vida tenía un ritmo de metrónomo. Rich despertaba cada mañana con presión en el pecho, como si las raíces del suelo se hubieran enredado en sus pulmones durante la noche. Sus días eran una repetición algorítmica: recolectar bayas que no alimentaban, mover piedras que no construían nada y regresar a una choza que nunca sentía como propia. «Es lo que hay, Rich», le decían sus amigos mientras tallaban madera en la penumbra. «Agradece que tenemos sombra. Afuera, más allá de las copas, solo hay un vacío que te quemaría los ojos». Pero Rich tenía un problema: los sueños repetitivos. Cada noche, al cerrar los ojos, Rich no veía el bosque. Veía una chispa de luz tan blanca y pura que hacía que la oscuridad de su realidad se sintiera como una prisión de lodo. Despertar de esos sueños era el verdadero castigo. La carencia se volvía física. Era un hambre que ninguna valla podía saciar y una sed que el agua estancada solo empeoraba. La desesperación de Rich no era por falta de alimento, sino por necesidad de luz. Sentía que su existencia estaba siendo succionada por el follaje, robotizada en tareas sin propósito. El ritmo de los zombies y la falsa escala del tiempo. Rich Soul Free se detuvo en la plaza principal. A su alrededor, cientos de personas se movían con una precisión aterradora. Observó a su vecino, un hombre que cada mañana repetía exactamente los mismos movimientos. Ajustaba su cuello, revisaba un reloj que no marcaba horas sino cuotas, y caminaba hacia el centro de recolección con la mirada fija en el suelo. «Parecen zombies», susurró Rich para sí mismo. No eran los zombies de las historias de terror con piel cayendo y rugidos guturales. Eran peores. Eran zombies del siglo XXI, seres que vestían ropas limpias, usaban herramientas avanzadas y hablaban de progreso, pero sin pensamiento crítico. Rich recordó lo que le habían enseñado: la teoría de la evolución. Le habían dicho que él era la cima de un proceso racional, la especie más inteligente. Si somos la cima de la evolución, ¿por qué nadie aquí se hace preguntas?, pensó Rich. Miró a los jóvenes que salían de la escuela del bosque. Iban sonrientes, cargando pergaminos que llamaban verdades absolutas. Rich sintió un escalofrío al darse cuenta de que él también había estado ahí. Se nos enseña a asumir por pura confianza que lo que el instructor dice es la realidad. En el bosque, cuestionar al maestro era visto como una falla en el sistema, una anomalía que debía ser corregida con más educación.
Nos entregaron las respuestas antes de que sintiéramos la necesidad de preguntar, se dijo Rich, sintiendo el peso de la taza llena de la que hablaría después el anciano. ¿Por qué estamos aquí? ¿Es esto real? ¿De dónde venimos en verdad? En lugar de buscar las respuestas, el sistema les había dado distracciones, mejores herramientas, más vallas, y la promesa de que, si trabajaban duro, algún día serían los que darían las órdenes. Rich se acercó a un grupo de trabajadores que discutían sobre la actualidad del bosque. Repetían palabras complejas, hablaban de leyes y de economía. Rich notó que ninguno de ellos estaba creando un pensamiento. Solo estaban retransmitiendo datos que habían escuchado esa misma mañana en los anuncios de las copas de los árboles. No son seres racionales, concluyó Rich con horror. Son solo espejos que reflejan lo que el bosque quiere que vean. Creen que son críticos porque eligen entre dos opciones que el sistema les dio, pero nunca cuestionan por qué solo existen esas dos opciones. Fue en ese momento cuando la asfixia llegó a su punto máximo. No era falta de aire, era falta de verdad. Rich se dio cuenta de que la evolución de la que tanto presumían era en realidad una robotización. Los habían vuelto predecibles, eficientes y sobre todo, profundamente dormidos. Esa noche Rich no pudo cerrar los ojos. La verdad que le habían enseñado en la escuela empezó a desmoronarse. Si la escuela era el origen de su certeza y la escuela pertenecía al bosque, ¿qué tan real era lo que él llamaba su conocimiento? Tengo la taza llena, repitió. Tengo que dejar de ser un zombi para empezar a ser un hombre. El peso de las respuestas antes de las preguntas. Rich caminaba por los senderos del bosque, pero ya no veía los árboles, veía la estructura. Se dio cuenta de que cada vez que una pregunta genuina brotaba de su interior, el eco de una lección escolar la aplastaba de inmediato. Se sentó junto a un arroyo y por primera vez se permitió soltar la primera pregunta prohibida. ¿Por qué estoy aquí? Al instante, su mente disparó una respuesta automática, grabada a fuego en las aulas. Estás aquí para contribuir al progreso del bosque, para ser una pieza útil en la evolución de tu especie. Rich sacudió la cabeza con frustración. No, esa no es mi respuesta. Es la respuesta del instructor. Es la respuesta que me dieron por pura confianza antes de que yo supiera qué era estar vivo. Se dio cuenta de que el sistema del bosque era experto en llenar la taza de los niños antes de que estos pudieran sentir sed de verdad. Al entregarle la verdad absoluta desde la infancia, el sistema se aseguraba de que Rich nunca buscara la suya. Si crees que ya tienes la respuesta, dejas de buscar. Y si dejas de buscar, te vuelves manejable. ¿Esto es real?, se preguntó Rich, tocando el agua del arroyo. De nuevo, el programa mental respondió. Es real porque lo puedes tocar, medir y pesar. La ciencia del bosque lo ha demostrado. Rich sonrió con amargura. Recordó las palabras del texto que había leído en secreto. Lo que crees que es verdad, ¿es verdad? ¿O solo crees que es verdad porque te enseñaron que esa era la verdad y nunca la cuestionaste? Sintió una náusea profunda. Toda su cosmología, su noción de para dónde vamos y cuál es la razón de vivir, no eran más que nudos en un pensamiento que no le pertenecía. El sistema le había robado la oportunidad de descubrirse a sí mismo, dándole un manual de instrucciones para ser un bueno y productivo ciudadano del follaje. ¿He vivido en una mentira bien planteada?, susurró. Me domesticaron para que mi existencia fuera insignificante, una simple transición entre nacer y morir, trabajando para un propósito que no es el mío. Rich se miró en el reflejo del agua. Ya no veía al joven entusiasta que el bosque quería. Veía a alguien que empezaba a entender que hay que aprender a desaprender lo mal que hemos aprendido. El proceso sería doloroso, era como arrancarse la piel, porque su identidad estaba tejida con esas mentiras. Pero la asfixia del bosque ya no le permitía volver atrás. Si quiero la luz, debo vaciar la taza, aunque me quede sin nada, declaró al viento. Prefiero el vacío de la búsqueda que la llenura de la mentira. La decisión de Rich no fue un arrebato de ira, sino una conclusión fría y necesaria. Comprendió que mientras estuviera rodeado de las personas que amaba en el bosque,
estaría rodeado de los guardianes de su propia prisión. Cada vez que intentaba expresar una duda, sus familiares le recordaban sus deberes. Sus amigos le hablaban de estabilidad y su pareja le pedía futuro. ¿El amor en este lugar es otra forma de domesticación?, se preguntó Rich, mientras observaba a los suyos dormir una última noche. Me quieren, pero quieren al Rich que ellos pueden predecir. Quieren al Rich que acepta el sistema. Si dejo de ser ese Rich, su amor se convertirá en miedo y luego en juicio. Sintió el dolor punzante de la carencia. El sistema lo había adoctrinado para creer que fuera del bosque no había nada más que muerte o locura. Dejar atrás su red de seguridad era, en esencia, dejarse morir para el mundo. Pero los sueños de luz eran ya más reales que la carne y el hueso de los que lo rodeaban. Sin despedirse, para evitar que las palabras lo encadenaran de nuevo, Rich Soulfree cruzó el umbral de su hogar. Caminó por el sendero donde solía recolectar bayas, viendo por última vez las caras de aquellos con los que compartió años de trabajo robotizado. No sentía odio, sentía una profunda tristeza. Ellos seguirían naciendo, estudiando y trabajando hasta morir, sin haber vivido un solo día de su vida, defendiendo con ferocidad el sistema que los consumía. A medida que el follaje se volvía menos denso, el ruido de las voces y las herramientas del bosque fue sustituido por un silencio absoluto. Rich se encontró en la frontera, donde el verde se rinde ante la sal blanca del desierto de la inercia. Estaba solo. Para encontrarme, primero tengo que perderme de lo que soy hoy, y eso también incluye a los demás, susurró. Si mi sed de luz es un localizador, solo podrá encontrarme si ya no estoy escondido, detrás de las expectativas de mi familia o las mentiras de mi escuela. El frío del desierto lo recibió. No había mapas, no había instructores, no había verdades absolutas que lo protegieran. Solo estaba él, su sed de luz y la inmensa tarea de desaprender todo lo que el bosque le había tatuado en el alma. Cada paso que daba hacia la ciudad de espejos era un paso que lo alejaba de la robotización, pero también un paso que lo obligaba a enfrentar el vacío de su propia conciencia. Rich Soulfree dejó atrás el linde del bosque, pero lo que encontró no fue la libertad, sino un silencio que pesaba más que las sombras. Ante él se extendía el desierto de la inercia, una llanura de sal blanca tan pura que hería los ojos. El aire no se movía. Estaba estancado, cargado de una electricidad invisible que hacía que sus pensamientos se volvieran lentos, como si caminara a través de melaza. A lo lejos, Rich divisó otras figuras. Se movían con un ritmo hipnótico. No tropezaban, no se detenían a mirar el horizonte, no dudaban. Sus pies golpeaban la sal en una secuencia perfecta. 1, 2, 1, 2. Son los durmientes, susurró una voz a sus espaldas. Rich se sobresaltó. Sentado sobre una roca de sal que emergía del suelo como un diente podrido, estaba un hombre de piel curtida por soles que Rich aún no conocía. Su túnica gris parecía beberse la luz en lugar de reflejarla. ¿Por qué caminan así?, preguntó Rich, señalando a los viajeros. Parecen vivos, pero sus ojos están fijos en la nada. El anciano saltó de la roca con una agilidad felina y se acercó a la caravana de figuras. Se puso frente a uno de ellos, un hombre joven que vestía ropas impecables del bosque. El joven no se detuvo. Simplemente esquivó al anciano con un movimiento mecánico, sin siquiera parpadear. «Mira sus pupilas, Rich», dijo el anciano. «No hay brillo porque no hay búsqueda. Están ejecutando un programa». En el bosque los llamaban ciudadanos ejemplares, pero aquí, bajo la luz cruda de la sal, puedes ver lo que realmente son, zombies del siglo XXI. Rich observó con horror. El joven de la caravana comenzó a murmurar algo. No era una oración, eran datos, cifras de recolección, fragmentos de leyes, frases sobre el progreso que Rich había escuchado 1000 veces en la escuela. No están razonando, están retransmitiendo. El sistema les inyectó la verdad mientras dormían en sus aulas. Ahora solo son repetidores. Creen que están evolucionando porque usan herramientas más rápidas, pero su mente es un circuito cerrado. Son esclavos que aman su cadena porque les dijeron que la cadena es el camino. Rich sintió un frío repentino a pesar del sol.
Miró sus propias manos y luego su morral lleno de pergaminos escolares. Ellos son el espejo de lo que tú eras hace apenas unas horas, sentenció el anciano. Entes transmitiendo datos en un macrocosmos que no les pertenece. Dime, Rich, ¿estás listo para ver los cables que te movían a ti también? El anciano se detuvo frente a Rich y señaló el morral de cuero que el joven apretaba contra su pecho. «Ábrelo», ordenó el hombre de gris. Su voz era un susurro que cortaba el aire estancado. «Muéstrame qué es lo que te da la seguridad para caminar por este desierto». Rich obedeció con manos temblorosas. Sacó un fajo de pergaminos sellados con la insignia de la gran escuela del bosque, mapas de rutas de recolección y un pequeño libro de crónicas sobre la evolución de los seres del follaje. «Son mis certezas», dijo Rich, tratando de recuperar el aliento. «Es lo que sé sobre quién soy y de dónde vengo. Mis instructores dedicaron ciclos enteros a grabarlo en mi mente». El anciano tomó uno de los mapas y lo sostuvo frente al sol artificial. A través del papel no se veían rutas, sino una filigrana de hilos negros que formaban un patrón de jaula. «Dime, Rich, ¿tú trazaste estas líneas? ¿Tú mediste estas tierras? No lo hiciste. Aceptaste estas rutas por pura confianza. Te entregaron una verdad precocinada antes de que tuvieras el hambre suficiente para buscar la tuya. Te llenaron la taza con el fango de otros para que nunca pudieras probar el agua clara de tu propia conciencia». Rich sintió que el morral pesaba de repente como si estuviera lleno de plomo. En el bosque, la educación no es una luz, es un embudo de domesticación. Se aprovechan de tu inocencia para sellar tus preguntas con respuestas muertas. Te dijeron que eres la cima de la razón mientras te entrenaban para ser un engranaje. Te dieron una identidad de repuesto para que tu existencia fuera insignificante. Una simple transición laboral entre la cuna y la fosa. Rich miró sus pergaminos. Recordó las noches de estudio, el orgullo de obtener la aprobación del instructor. Todo se sentía ahora como una moneda falsa que había guardado creyendo que era oro. Si quieres la luz, debes vaciar el recipiente. No puedes aprender a volar mientras cargues con las piedras que el patrón te regaló. Cada una de estas verdades es un ancla. El joven dudó. Miró hacia el bosque, luego hacia el horizonte infinito. «Si suelto esto, no me quedará nada», susurró Rich con un nudo en la garganta. «Entonces, por primera vez, estarás listo para todo, porque solo en el vacío de la búsqueda es donde la conciencia puede empezar a emitir su propia señal». Rich tomó el primer pergamino y con un gesto lento pero firme lo dejó caer en el abismo del pozo. Sintió un tirón en su pecho, como si un hilo invisible se hubiera roto. Rich observó cómo su último mapa desaparecía en la oscuridad del pozo. Se sentía ligero, pero también extrañamente desnudo. «Has soltado el papel, Rich, pero aún llevas el veneno en la lengua», dijo el hombre de gris, señalando la garganta del joven. «Dime, ¿qué es lo primero que pensaste al despertar esta mañana en el bosque? ¿Qué era lo que te daba esa sensación de asfixia en el pecho?» «Pensé en mi trabajo, en que debía cumplir con mi cuota para ser alguien útil». El anciano dibujó 3 líneas en la sal con su bastón, 3 estacas que se cruzaban de forma violenta. «Mira bien esta forma, Rich. En la lengua antigua del sistema, esto se llama tripalium, 3 palos de madera diseñados para inmovilizar y castigar. El trabajo, del que tanto presumen en el bosque, no es una forma de crear, es un instrumento de tortura. Cuando dices voy a trabajar, tu conciencia no escucha productividad, escucha golpes. Por eso te despiertas cansado, porque tu espíritu sabe que va camino al potro de tormento. ¿Y la labor?», preguntó Rich con voz trémula. «Nos decían que la labor dignifica». El anciano soltó una risa que sonó como el viento silbando entre ruinas. Viene de una raíz que significa colgar, tambalearse bajo un peso insoportable. Es el dolor del parto, el esfuerzo que desgarra la carne. El sistema quiere que asocies tu existencia con el sufrimiento extremo. Te han hecho creer que el dolor es necesario para tener valor, incluso lo que llamas familia, Rich. En el código del patrón, famulus no significa amor de sangre, significa esclavo doméstico. La familia
era el inventario de posesiones de un señor, sus casas, sus tierras y sus siervos. Al impulsarte a formar una familia, el sistema no busca tu felicidad, busca ampliar su patrimonio de esclavos que se vigilan entre sí. Rich se llevó las manos a la cabeza. Las palabras que usaba para construir su realidad se estaban revelando como las rejas de su celda. Te han domesticado con sonidos, Rich. Te han hecho amar los nombres de tus cadenas. Si no recuperas el significado de tu propia voz, seguirás siendo un ente retransmitiendo el código del patrón. Incluso en el silencio de este desierto, el sol artificial del desierto comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido de alta frecuencia que hizo que a Rich le dolieran los dientes. El anciano metió la mano en los pliegues de su túnica y extrajo un pequeño objeto, un fragmento de cristal tallado, de un color rojo tan profundo que parecía contener sangre viva. El sistema no solo te domina con el látigo del trabajo, Rich, te domina con la admiración. Te han enseñado a amar a tus captores disfrazándolos de salvadores. Rich tomó el prisma carmesí. Se sentía frío, como un trozo de hielo que nunca se derrite. Mira hacia el bosque una última vez, pero no mires con los ojos que te dio la escuela. Mira a través de la conciencia. Rich elevó el cristal a su ojo derecho. El paisaje cambió de forma aterradora. Las grandes estatuas de mármol en las plazas del bosque ya no eran de piedra. A través del prisma, Rich vio que las estatuas eran huecas, movidas por engranajes de bronce. Hilos de seda subían hasta perderse en las nubes. Dentro de cada héroe, una marca grabada. Una escuadra y un compás entrelazados, brillando con una luz eléctrica y fría. ¿Qué es esto? Veo al hombre que nos dijeron que trajo la paz al sur, al que disolvió las guerras del este. Todos tienen cables, todos conectados a la misma fuente. Son los actores de alta frecuencia, peones colocados por los arquitectos del velo. Te dijeron que Mandela trajo la libertad, que Gorbachov trajo la calma. El prisma te muestra la verdad. Fueron piezas financiadas para fragmentar tu energía. Su función no fue liberarte, sino asegurarte de que siguieras peleando por migajas, mientras ellos recolectaban tu luz. Has vivido en un teatro de sombras, Rich. La historia que memorizaste es solo un guión, para mantener al rebaño entretenido mientras el patrón hace el inventario. Te robotizaron para que defendieras a estos hombres con ferocidad, sin saber que cada vez que los vitoreas, estás entregando tu código de acceso al sistema. La realidad se había desmoronado por completo. Ya no había patria, ni héroes, ni progreso. Solo había un inmenso mecanismo de extracción. ¿Por qué?, preguntó Rich con lágrimas de rabia. ¿Por qué tanto engaño? Porque un esclavo que cree ser libre es el mejor generador de energía que existe. Ahora que has visto el fraude de los peones, estás listo para entrar en la ciudad. Pero recuerda, una vez que el prisma te muestra la red, ya no puedes fingir que no eres parte del circuito. Capítulo 2. El banquete de las sombras. Rich caminaba por la ciudad de espejos, sintiendo que sus piernas pesaban como si fueran de plomo. El hambre en este lugar no era una señal de vida, sino un grito de ansiedad. El anciano se detuvo frente a un gran arco de piedra que apestaba a hierro y salitre. Al cruzarlo, Rich se encontró en un salón inmenso, donde los ciudadanos del sistema devoraban grandes trozos de carne roja bañada en salsas espesas, que ocultaban el color de la sangre. Rich miró a un hombre a su lado, que cortaba un filete con desesperación. Al usar el prisma carmesí, la escena cambió. El filete no era comida, era un coágulo de energía gris. Rich pudo ver el último instante de terror del animal, una vibración de miedo que se transfería directamente a las células del hombre que lo ingería. En el bosque te dijeron que el hombre es un cazador por naturaleza, un depredador en la cima de la pirámide. Pero mira la verdadera instrucción, la que el sistema borró de tu memoria. En el principio, en el génesis de la creación se dijo: «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer». No hubo permiso de sangre hasta que los arquitectos decidieron que el hombre debía ser un cementerio viviente.
Rich sintió una náusea profunda al ver cómo la energía del hombre en la mesa se volvía turbia y pesada. ¿Por qué nos obligan a comer muerte si tenemos la semilla?, preguntó Rich, apartando la vista. Porque un cuerpo ácido es una mente prisionera. Al alimentarte de cadáveres, acidificas tu sangre y espesas tu vibración. Sabios como Pitágoras lo advirtieron. Mientras los hombres masacren animales, se matarán unos a otros. El sistema te quiere inflamado, enfermo y con el instinto asesino despierto. Si comes terror, vibras en terror. Un hombre que se alimenta de la luz del sol y de la pureza de la tierra es mucho más difícil de controlar. Rich observó sus propias manos. Recordó cuántas veces había aceptado ese festín sin cuestionar el origen del dolor que masticaba. Te han hecho creer que la carne es necesaria para la vida. Es el ancla que te mantiene atado a la frecuencia más baja de la ciudad. Estás ingiriendo el código de la víctima para que nunca dejes de ser una. El anciano condujo a Rich hacia una zona de la ciudad donde el aire vibraba con el sonido metálico de monedas chocando. En cada esquina, grandes pantallas mostraban números rojos que subían y bajaban, dictando el estado de ánimo de los transeúntes. «Mira a esa mujer, Rich», dijo el anciano, señalando a una joven que corría desesperada hacia un edificio de cristal. «¿Qué crees que está persiguiendo?» «Su sustento», respondió Rich. «El pago por su esfuerzo». El anciano se detuvo y recogió un pequeño cristal de sal que brillaba en el suelo, residuo de los bordes del desierto. En los tiempos antiguos, el pago no era oro, sino esto, sal. De ahí proviene la palabra que hoy defiendes, el salario. El esclavo recibía una pizca de sal para conservar su comida, lo justo para que al día siguiente tuviera fuerzas para servir. El hombre de gris sopló la sal de su mano, dejando que el viento se la llevara. El sistema ha perfeccionado la técnica. Ya no necesitan látigos físicos porque han creado la ilusión de la necesidad. Te han convencido de que necesitas cosas que no existen para que entregues lo único que realmente posees, tu tiempo de vida. Te pagan lo mínimo por tu existencia y tú les entregas lo máximo de ella. Rich recordó las horas infinitas en el bosque, trabajando bajo el sol para comprar herramientas que solo servían para trabajar más rápido. ¿Ves esos papeles y números digitales que la gente acumula? Son contratos de energía. Cuando aceptas un salario mínimo, estás aceptando que el patrón le ponga precio a tus latidos. Han inventado la inflación y las crisis para asegurarse de que el agua siempre esté al nivel de tu cuello. Lo suficiente para que no te ahogues, pero lo necesario para que nunca dejes de nadar en su dirección. Te han marcado con un número de inventario desde que naces. Te han hecho creer que la economía es una ciencia natural, cuando es una arquitectura de extracción. Si te pagan lo mínimo, entrega lo mínimo de tu alma. No permitas que compren tu capacidad de asombro con trozos de sal moderna. Tu vida no es el oficio que elegiste para sobrevivir. Tu vida es el espacio que queda cuando dejas de ser un recurso para el sistema. Rich miró a la multitud. Ya no veía trabajadores, veía seres entregando sus últimos años a cambio de promesas de papel. El peso de la necesidad empezó a sentirse como una mentira que podía soltar si dejaba de desear lo que el sistema le ordenaba querer. Rich caminaba por la ciudad de espejos, pero ahora su mirada no se detenía en las fachadas, sino en los detalles. Se detuvo frente al Palacio de Justicia y el cuartel de la Guardia. Con el prisma carmesí en su ojo, los emblemas empezaron a brillar. «Mira los escudos de los que dicen protegerte, Rich», susurró el anciano, señalando la estrella de 5 puntas en el uniforme de un guardia. «¿Ves el pentagrama? ¿Ves el hexagrama en los sellos de la ley? En el bosque te dijeron que eran símbolos de orden, pero aquí en la ciudad son las firmas del patrón». Rich se acercó a una estatua que representaba la justicia. Una mujer vendada sosteniendo una balanza. La balanza, el equilibrio, dijo Rich, tratando de recordar sus lecciones. El anciano señaló el eje central de la balanza, donde una pequeña cruz de brazos iguales sostenía los platillos. ¿Ves esa cruz? Es el símbolo que une la ley con la creencia. Te han dicho que la justicia es ciega, pero la verdad es que está diseñada para equilibrar solo los intereses del sistema. Como dijo Bertolt Brecht,
El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante, pero el que la conoce y la llama mentira, ese es un criminal. Rich observó cómo los ciudadanos hacían fila ante estos símbolos, inclinando la cabeza sin saber que estaban rindiendo culto a las mismas entidades que los babilónicos y sumerios grabaron en piedra hace 7000 años. Te acostumbraron a recibir todo masticado, continuó el hombre de gris. Te anularon las preguntas para que aceptaras que la policía y la ley trabajan para ti, cuando sus propios emblemas te están diciendo a gritos para quién trabajan en realidad. Has vivido siguiendo rastros sin preguntar quién puso el cebo. Rich sintió que la ciudad era un inmenso rompecabezas de geometría sagrada usada para el control. Cada estrella, cada cruz y cada balanza eran puntos de anclaje de una red que mantenía a los peones en un estado de hipnosis colectiva. Ya no puedes decir que no sabías, Rich, sentenció el anciano. La ignorancia es una opción antes de ver. Después de ver, se convierte en complicidad. El anciano se detuvo frente a un gran escaparate donde la gente se amontonaba para comprar un objeto brillante, marcado con un precio que obligaría a cualquier trabajador del bosque a entregar meses de su vida. Mira ese frenesí, Rich, dijo el anciano. El sistema les ha puesto un precio. Pero ¿quién crees que determina realmente el valor de esas cadenas? Los dueños de las tiendas, supongo, respondió Rich. Ellos fijan el número en el estante. El hombre de gris negó con la cabeza y señaló a la multitud. Error. El precio lo determina el público, nosotros. El sistema lo llama ley de oferta y demanda, pero es en realidad el termómetro de vuestra domesticación. Si tú y miles más deciden que ese objeto no vale vuestro tiempo y nadie lo compra, el precio cae hasta el suelo. El poder siempre ha estado en vuestras manos, pero os han enseñado a usarlo en vuestra contra. Rich observó cómo la gente entregaba sus monedas, su vida, sin dudar. Entonces, si dejamos de comprar, ¿el juego se detiene? Exacto, pero el sistema es astuto. Crea una necesidad artificial para que sientas que no puedes vivir sin ese objeto. Al comprarlo al precio que ellos imponen, estás validando tu propia esclavitud. Estás diciendo, mi vida vale tan poco que la cambio por este trozo de plástico. No sigas el juego, Rich. Utiliza tu poder con sabiduría. Deja de alimentar la máquina hasta que el precio de las cosas y de tu propia libertad llegue al mínimo que tú decidas. El anciano puso una mano en el hombro de Rich. Te han hecho creer que eres una víctima del mercado, cuando eres el motor que lo mantiene girando. Cada vez que compras algo que no necesitas con dinero que te costó vida, estás construyendo un ladrillo más en tu propia celda. La verdadera economía no se trata de números en una pantalla, sino de cuánta vida estás dispuesto a regalar a cambio de nada. El anciano se detuvo frente a una catedral cuya arquitectura desafiaba la gravedad. No parecía construida para elevar el espíritu, sino para empequeñecerlo. Sus agujas eran como dedos de piedra señalando un cielo vacío, y de su interior emanaba un canto monótono que vibraba en la boca del estómago de Rich. Dime, joven Soul Free, ¿qué sientes al ver este monumento?, preguntó el hombre de gris, cruzando los brazos. Siento respeto, una necesidad de inclinar la cabeza, admitió Rich, confundido por su propia reacción física. Siempre me dijeron que aquí reside la salvación. El anciano dibujó un nudo corredizo en el aire con su dedo índice. Esa sensación de inclinar la cabeza es el éxito de un diseño milenario. La palabra religión no significa libertad, Rich. Proviene del latín religare, que significa amarrar con fuerza. No es un puente hacia lo divino. Es el grillete que te ata a una interpretación ajena de la realidad. Y lo que llamas fe, en el código del patrón, significa lealtad. No te piden que creas, te piden que seas leal a un sistema que no te pertenece. Rich miró las inscripciones en el dintel de la puerta. Vio nombres que no reconoció, pero que se sentían antiguos. Amón, Zeus, Mitra. Incluso la palabra iglesia, continuó el anciano, proviene del griego eklesia, que significa invitación. La pregunta que nunca te hiciste en el bosque es, ¿a quién estás invitando realmente a entrar en tu templo interior cuando repites sus salmos? Te enseñan a decir amén al final de cada ruego, creyendo que significa así sea. Pero amén es la vibración de Amón.
la representación del dios egipcio de la creación oculta. Estás invocando firmas de poder que no comprendes para sellar contratos de obediencia. Rich retrocedió, sintiendo que las paredes de la catedral se cerraban sobre él. Nos enseñan a esperar a un Salvador, susurró Rich. A poner la otra mejilla, exacto. Te manipulan psicológicamente para que aceptes la esclavitud como un diseño sagrado, sentenció el anciano. Te dicen que tu sufrimiento tiene un valor celestial para que no te rebeles contra tu miseria terrenal. Como dijo John Lennon, desde que naces te drogan con la religión. Te dan un bálsamo de esperanza para que no sientas el latigazo del sistema. Han sustituido tu conexión directa con la fuente por una burocracia de incienso y culpa. Rich cerró los ojos, intentó escuchar el silencio detrás de la doctrina. El prisma carmesí le mostró que la catedral era en realidad un gigantesco condensador de frecuencia, recolectando la devoción y el miedo de miles para alimentar el faro de la ciudad. Has sido invitado a un banquete donde el plato principal es tu propia soberanía, Rich. ¿Vas a seguir siendo leal a quien te amarra o vas a reclamar tu derecho a ser tu propia luz? Capítulo 3. El velo de los arquitectos del sueño Rich se detuvo ante el imponente edificio de la gran escuela. Hacia del bosque, donde el aprendizaje era rústico, aquí todo era simetría y orden. Cientos de jóvenes entraban en filas perfectas, cargando libros pesados y vistiendo uniformes que borraban cualquier rastro de individualidad. Observa el flujo, Rich, dijo el anciano, señalando a los estudiantes. Todos entran con curiosidad y salen con certezas. Entran siendo preguntas y salen siendo respuestas de manual. El hombre de gris tocó la jamba de la puerta, donde la palabra educación brillaba con una luz mortecina. En el bosque te dijeron que ser educado es un honor, pero la etimología es una confesión que el sistema dejó a la vista de todos. Viene del latín educere, que significa guiar o conducir hacia afuera. El sistema no quiere que encuentres el tesoro que hay dentro de ti. Quiere sacarte de tu centro para que seas un recurso externo. Te guían para que tu propósito no sea el tuyo, sino el de los arquitectos del sueño. Rich recordó los años de exámenes. Recordó que no se premiaba al que cuestionaba la lógica del profesor, sino al que repetía la lección con mayor fidelidad. Este diseño no es... Continuó el anciano, su voz volviéndose un susurro gélido. Grupos como Compás y Escuadra y los del monograma IHS entendieron que el control total no se logra con muros, sino con ideas. Al darte una verdad absoluta desde que eres un niño, sellan tu capacidad de análisis. Como dijo Platón, aquellos que pueden ver más allá de las sombras y las mentiras de su cultura nunca podrán ser comprendidos por las masas. Rich usó el prisma carmesí y vio que sobre las cabezas de los estudiantes no había ideas, sino pequeños cascos de luz gris que filtraban la realidad. Te han dado una identidad de ser evolucionado para que no te des cuenta de que eres un peón en formación. Te fragmentan el sueño, te dan datos aislados de historia, ciencia y religión, pero nunca te enseñan a unirlos. Si unieras los puntos, verías el rostro del patrón. Te han domesticado para que ames tus respuestas y temas a tus preguntas. Rich sintió que el edificio de la escuela se encogía frente a él. La majestuosidad del conocimiento académico se reveló como una simple planta de procesamiento de individuos. Si quieres ser libre, Rich, debes dejar de ser guiado por quienes construyeron tu jaula. Debes aprender a desaprender lo mal que te han enseñado. El camino a la verdad no es sumar más libros a tu morral, sino empezar a quemar los que te dijeron que eran sagrados. La ciencia de la ocultación. El anciano llevó a Rich hacia una terraza elevada, desde donde se veía toda la ciudad de espejos. El cielo sobre ellos no era azul, sino de un negro eléctrico, salpicado de luces que parpadeaban con una frecuencia artificial. El hombre de gris sacó un antiguo astrolabio y un libro de astronomía escolar, arrojando este último al suelo con desprecio. Dime, Rich, ¿qué te enseñaron sobre tu lugar en el universo?, preguntó el anciano señalando las luces superiores. Que vivo en una esfera que gira sobre su eje a 1000 millas por hora.
orbitando un sol a velocidades inimaginables, perdida en un vacío infinito. El anciano se rió y su risa se mezcló con el viento estático. Te dieron un modelo diseñado para la insignificancia. Te presentaron a Copérnico, Newton y Einstein no como buscadores de la verdad, sino como los sumos sacerdotes de una nueva religión, el heliocentrismo. ¿Sabías que todos ellos bebían de las mismas fuentes de las sociedades secretas que construyeron tus aulas y jaulas? El hombre de la túnica gris tomó a Rich por los hombros y lo obligó a mirar el horizonte, donde la línea de la ciudad se encontraba con el cielo. La ciencia del sistema te pide algo que la verdadera razón prohíbe: que dejes de confiar en tus sentidos. Tus sentidos te dicen que la tierra está quieta, que el sol se mueve y que eres el centro de una creación con intención. Pero el sistema te dice que tus sentidos mienten, que eres un accidente biológico en una mota de polvo. Si logran que desconfíes de lo que ves y sientes, has entregado tu soberanía mental. Ya no eres un hombre, eres un recipiente para sus teorías. Rich usó el prisma carmesí y miró hacia el firmamento. Lo que vio no fue un vacío oscuro, sino una cúpula de energía vibratoria, un plano de existencia donde las estrellas no eran bolas de gas, sino frecuencias de luz cercanas, casi al alcance de la conciencia. Han fragmentado el sueño para que no puedas unir los puntos, continuó el anciano. Te hablan de gravedad para explicar por qué no sales volando de una pelota giratoria. Una palabra mágica para tapar un vacío legal en su lógica. Como dijo Nikola Tesla, la ciencia actual ha sustituido los experimentos por las matemáticas y los científicos se pierden en ecuaciones tras ecuaciones, para terminar construyendo una estructura que no tiene relación con la realidad. Te han ocultado la verdadera naturaleza de tu mundo para que busques respuestas en sus telescopios y nunca en tu interior. Si crees que el universo es un vacío muerto, tratarás tu vida como algo insignificante. Pero si supieras que este plano fue diseñado para ti, empezarías a actuar como el dueño de la casa y no como el inquilino asustado, que el patrón necesita que seas. Rich bajó la mirada hacia la ciudad. Por primera vez, el modelo de mundo que le habían tatuado en la escuela se sintió como una cáscara rota. El vértigo de ser nada fue sustituido por una responsabilidad aterradora, la de ser el observador de una realidad que había sido velada a propósito. Capítulo 4. La domesticación colectiva. Rich y el anciano se detuvieron en una plataforma elevada que observaba una de las avenidas principales de la ciudad de espejos. Abajo, miles de personas se movían en bloques compactos. Si uno se detenía a amarrarse un zapato, los demás lo esquivaban con una sincronía robótica, sin mirarlo, como si fuera un error en el código. «Mira ese hormiguero de cristal, Rich», dijo el anciano señalando la masa. «En el bosque te enseñaron que ser un miembro de la sociedad era el honor más alto. Te dijeron que la sociedad es la suma de voluntades para un bien común. Pero observa el prisma. ¿Ves alguna voluntad propia ahí abajo?» Rich elevó el prisma carmesí a su ojo. Lo que vio lo dejó sin aliento. De la nuca de cada persona salía un hilo de luz gris que se conectaba a la espalda de la persona de adelante. Nadie miraba al horizonte. Todos miraban la nuca del anterior. La palabra sociedad, continuó el anciano, su voz resonando sobre el zumbido de la ciudad, proviene del latín societas, que a su vez deriva de socius, compañero, pero su raíz más profunda es sequi, seguir. El diseño original de la sociedad no es la cooperación, es el seguimiento. Te han domesticado para que tu mayor temor sea salirte de la fila. Rich recordó las veces que había querido proponer una forma diferente de recolectar frutos en el bosque y cómo el miedo al qué dirán lo había silenciado antes de hablar. El sistema sabe que un hombre solo es un hombre peligroso, porque en la soledad la mente deja de recibir órdenes y empieza a emitir preguntas. Por eso inventaron la cultura y la normatividad. Te han hecho creer que si no sigues a otro, estás perdido. Han sustituido tu brújula interna por un GPS social que ellos controlan. Te llaman antisocial si decides pensar por tu cuenta, usando la palabra como un látigo para obligarte a volver al redil. Rich observó a un joven en la multitud que por un segundo levantó la vista al cielo.
Inmediatamente, 3 personas a su alrededor le tocaron el hombro y le señalaron el suelo. El joven bajó la cabeza y volvió a caminar. ¿Ves, Rich? El mayor carcelero del esclavo no es el patrón, es el otro esclavo, que se asegura de que nadie deje de seguir. Te han robotizado para que seas el guardián de tu propia prisión colectiva, el veneno de la información. El anciano condujo a Rich hacia el centro de la plaza, donde una torre de espejos negros proyectaba imágenes parpadeantes de guerra, escasez y caos. La multitud se detenía frente a los espejos, con los rostros iluminados por un fulgor azulado. Rich observó a un hombre que gritaba de rabia hacia la pantalla, cerrando los puños, contra un enemigo que estaba a miles de kilómetros de distancia. ¿Ves esa furia, Rich?, preguntó el anciano señalando al hombre. No es suya, es una frecuencia inyectada. El sistema ha descubierto que un esclavo indignado es un esclavo que no piensa. Rich usó el prisma carmesí y lo que vio lo dejó aterrado. De la torre de espejos salían ondas de color rojo oscuro que penetraban en los pechos de la gente, acelerando sus latidos y nublando su visión. Las noticias no eran datos, eran fricción pura. Te han educado para reaccionar, no para analizar, sentenció el hombre de gris. El sistema te bombardea con tragedias para que tu vibración baje hasta el nivel del miedo. Como dijo Malcolm X, cuídate de los medios de comunicación porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Rich recordó las discusiones en el bosque, cómo defendían a líderes que nunca habían visto y odiaban a pueblos que jamás habían visitado. Nos decían que debíamos estar informados para ser ciudadanos responsables. Informado en este mundo significa formado desde dentro por ellos, replicó el anciano. Te dividen en bandos, izquierda o derecha, este o oeste, creyentes o ateos. Es el viejo truco de la fragmentación. Mientras tú peleas con tu vecino por una idea que ninguno de los dos creó, el patrón se sienta en la sombra a recolectar la energía de ese conflicto. Te han programado para que tu empatía sea un arma en tu contra. Te hacen llorar por lo que ellos quieren y callar ante lo que ellos hacen. El hombre de gris se acercó a la torre y tocó el espejo negro. Han convertido la información en una droga. Te dan una dosis de miedo por la mañana y una de entretenimiento por la noche. Así, entre el pánico y la distracción, se te pasa la vida, sin que llegues a preguntarte quién sostiene la cámara. Te han robotizado para que defiendas el sistema que te quita el aire, simplemente porque te da una historia en la cual creer. Rich sintió una náusea eléctrica. Entendió que su opinión era solo un eco de lo que la torre emitía. El despertar dolía, tal como decía el texto, porque implicaba aceptar que incluso sus sentimientos más nobles habían sido usados como combustible para la maquinaria del velo, las balas del corral. El anciano llevó a Rich hacia un mapa gigante tallado en el suelo de la plaza. Estaba dividido por líneas profundas y arbitrarias pintadas de colores chillones, que no guardaban relación con la tierra, los ríos o las montañas. Mira este dibujo, Rich, dijo el anciano, señalando una línea roja que cortaba un valle por la mitad. Te enseñaron a llamar a esto frontera. Te enseñaron que de este lado eres un ciudadano y del otro eres un extraño. Te dieron un himno para cantar y un trozo de tela con colores para defender. Incluso con tu vida, Rich recordó las fiestas patrias en el bosque, el orgullo que sentía al decir el nombre de su tierra. Nos dijeron que la patria es nuestra madre, que debemos estar orgullosos de nuestra historia y nuestros límites. El anciano se acuclilló y puso su mano sobre una de las líneas. La patria es la última valla del corral, Rich. Es el invento maestro de los arquitectos del velo, para fragmentar la fuerza de la humanidad. Si todos los hombres se vieran como hermanos, el sistema colapsaría en un día. Por eso necesitan que te sientas diferente a quien vive unos kilómetros más allá. Te dan un pasaporte, que no es más que un número de inventario que define en qué sección del establo global se te permite estar. Rich usó el prisma carmesí y miró el mapa. Las líneas de colores desaparecieron. En su lugar, vio una red de energía única que cubría toda la superficie. La tierra no tenía cicatrices, solo los hombres las habían dibujado en sus mentes.
Te han robotizado para que sientas odio o desconfianza hacia quien habla otro idioma o tiene otro color de piel. Han convertido el accidente geográfico de tu nacimiento en una identidad rígida. Te hacen pelear guerras por soberanía mientras los verdaderos dueños del sistema, los que están por encima del velo, no tienen fronteras. Ellos mueven el capital y los recursos por todo el mundo, mientras a ti te prohíben cruzar una línea de cal en el suelo, sin su permiso. Rich sintió que el orgullo nacional que alguna vez tuvo se evaporaba, dejando un vacío frío. Entonces, mi lealtad a mi país es también una trampa. Tu lealtad debería ser hacia la vida y la conciencia, sentenció el anciano. El nacionalismo es la religión de los que no tienen espíritu propio. Te dan un enemigo externo para que no veas al enemigo que te oprime desde adentro, mientras sigas creyendo que ese trapo de colores es más importante que el hombre que tienes enfrente. Seguirás siendo un peón dócil, listo para ser sacrificado en el tablero de una guerra que nunca fue tuya. El despertar de los ojos. Rich se sentó en el suelo de sal, lejos de los ruidos de la ciudad. Sentía una presión punzante detrás de los globos oculares y un latido rítmico en las sienes que no lo dejaba descansar. Se llevó las manos a la cara, gimiendo por la intensidad de la luz, aunque el sol ya se había ocultado. Te duelen los ojos, Rich, porque es la primera vez que los usas de verdad. Has vivido en un mundo de sombras, como en la caverna de Platón. Y ahora que la luz de la verdad toca tus pupilas, tus nervios protestan. No es una enfermedad. Es el efecto de la frecuencia carmesí disolviendo las mentiras que te inyectaron. Rich respiró hondo, intentando que su mente y su espíritu encontraran un punto de equilibrio. Recordó la frase del manual: el saber no es lo mismo que el conocer. Hasta ahora, Rich sabía cosas del sistema, pero ahora las conocía en su propia carne. Para continuar el viaje, necesitas sincronía, sentenció el hombre de gris. El sistema te fragmentó, puso tu mente en el trabajo, tu cuerpo en el deseo y tu espíritu en la culpa. Estás dividido, y un hombre dividido es fácil de gobernar. El dolor que sientes es el esfuerzo de tus partes tratando de unirse de nuevo. Estás pasando de ser un señor Anderson, un esclavo con nombre de sistema, a ser un hombre soberano. Rich miró hacia su interior. Vio que sus pensamientos ya no eran ruidos externos, sino preguntas propias que buscaban su centro. La náusea del desaprendizaje empezaba a transformarse en una extraña claridad. No se dijo que sería fácil de asumir, concluyó el anciano. Solo te ayudo a ver la luz de la verdad que saliste a buscar. Ahora que tus ojos están abiertos, ya no puedes volver a cerrarlos. El velo se ha roto, y lo que viene después de este dolor es la verdadera libertad. El anciano se puso de pie y señaló el horizonte, donde la ciudad de espejos brillaba como una joya falsa. Rich seguía sentado, con la mente dando vueltas sobre todo lo que había perdido: su trabajo, su posición, su seguridad. Te veo inquieto por lo que vendrá, Rich, dijo el anciano, su voz suavizándose como el viento del atardecer. Estás sufriendo por un mañana que aún no existe y llorando por un ayer que ya murió. El sistema te entrenó para eso, para que nunca estés presente. Si estás en el futuro tienes miedo, si estás en el pasado tienes culpa. Y mientras tanto, tu vida se escapa por la rendija del hoy. Rich suspiró, sintiendo el peso de sus preocupaciones. ¿Cómo no voy a preocuparme? No tengo nada. No sé cómo voy a sobrevivir. El anciano sonrió y recitó unas palabras que sonaron a verdad antigua. No se inquieten, pues, por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Eso dice el libro de Mateo. Rich, no es una invitación a la pereza, es una orden de soberanía. El sistema quiere que inviertas tu energía en miedos hipotéticos, para que no tengas fuerza para actuar en el presente. Rich cerró los ojos, intentando soltar la tensión de sus hombros. ¿Y qué hay de mi vida? Siento que he desperdiciado años. Tu vida no es el trabajo u oficio que elegiste para sobrevivir en el sistema, sentenció el anciano. Te pagaron lo mínimo por tu vida y tú les entregaste lo máximo de ella. Eso se acaba hoy. Valora tu existencia como si fuera el último día.
Si supieras que hoy vas a partir por un accidente o un giro del destino, ¿irías a trabajar o harías algo que realmente te haga sentir vivo? El hombre de gris puso su mano sobre el corazón de Rich. Aprende a desprenderte de los falsos deseos de necesidad. Deja de comprar lo que no necesitas con tiempo que no te sobra. Cuando tengas el papel que ellos llaman dinero, no veas un valor numérico. Visualiza tu vida en él. Realiza inversiones que te devuelvan vida. Viajar, conocer, probar, experimentar. Cada día es el primero, el único y el más importante. No permitas que el sistema te robe el regalo de la creación, las cadenas del afecto. Rich permanecía en silencio, asimilando que su tiempo era su única riqueza real. Sin embargo, una sombra de culpa cruzó su rostro al recordar el bosque. Recordó los rostros de sus padres, sus consejos cargados de miedo y sus súplicas para que sentara cabeza y fuera un ciudadano ejemplar. Me siento solo, anciano, susurró Rich. Siento que al despertar he traicionado a los que me dieron la vida. Ellos sufren porque no entiendo su mundo, y yo sufro porque ellos no ven el mío. El anciano se sentó frente a él, nivelando su mirada. Ese es el último hilo del velo, Rich, el vínculo de la culpa. Debes comprender algo fundamental para sanar tu espíritu. Tus padres también han sido domesticados. A ellos también les llenaron la taza antes de que pudieran preguntar. Les enseñaron a amarte a través del miedo, creyendo que si te ajustabas al sistema estarías a salvo. No lo hicieron por maldad, sino por ignorancia programada. Continuó el hombre de gris. Nadie se los dijo. Ellos defendieron el sistema porque era lo único que conocían para protegerte. Pero la vida es tan corta que no puedes permitir que su domesticación sea la tuya. Como dice la ley de la conciencia, hazlo sin importar lo que digan, pues cada día es el primero y el único. Para ser libre, Rich, debes perdonarlos por no haber despertado, sentenció el anciano. Al soltar sus expectativas, no los estás abandonando. Estás rompiendo la cadena generacional, para que quizás ellos vean a través de tu luz que hay un mundo más allá del follaje. No cargues con sus miedos, pues ellos no son tuyos. Tu lealtad no es hacia el pasado de tus ancestros esclavizados, sino hacia el futuro de tu espíritu liberado. Rich cerró los ojos y visualizó a sus padres. Por primera vez, no vio a los jueces de su vida, sino a dos niños grandes que seguían jugando a ser adultos en un mundo de mentiras. Respiró hondo y en ese aire soltó la última gota de fango de su taza. «Estoy listo», dijo Rich y su voz ya no temblaba. «Ya no soy el hijo del bosque, soy el dueño de mi ahora». Capítulo 5. El generador de fricción y los hilos del macrocosmos. El anciano guió a Rich hacia la base del gran faro, la estructura que dominaba toda la ciudad de espejos. A medida que se acercaban, el aire se volvía denso, cargado de electricidad, que hacía que los vellos de los brazos de Rich se erizaran. Por una abertura lateral que conducía a una sala llena de pantallas de agua, que flotaban en el vacío. Usted se siente agotado, señor Soulfree, porque cree que su energía se gasta moviendo piedras o caminando distancias, dijo el anciano, señalando una de las pantallas. Pero mire la verdadera contabilidad de su existencia. En la pantalla de agua apareció la imagen de Rich cuando aún vivía en el bosque. Pero no era una imagen sólida. Era un entramado de filamentos de luz que vibraban. Rich observó con asombro cómo, cada vez que en su vida diaria sentía miedo, por el futuro, odio por un enemigo que no conocía o una devoción ciega por un líder, una ráfaga de chispas salía de su pecho y viajaba por un hilo invisible hacia el faro. Usted es un ente transmitiendo datos, sentenció el hombre de gris. Para los arquitectos del velo, su vida no tiene valor por lo que usted hace, sino por la frecuencia en la que vibra. Ellos necesitan que usted esté en un estado constante de fricción. ¿Sabe por qué planean las tormentas de metal que ustedes llaman guerras? Rich negó con la cabeza, sintiendo que su propia luz flaqueaba. Porque la guerra es el método más eficiente para calentar el sistema. Cuando miles de peones chocan defendiendo una bandera que no comprenden, generan un voltaje inmenso de dolor y desesperación.
ese calor es capturado por el faro. Ustedes creen que mueren por la libertad o por la patria, pero solo están sirviendo como combustible, para que el macrocosmos de ellos siga funcionando mientras el suyo se apaga. Rich vio en las pantallas escenas de Napoleón, de los libertadores y de los generales modernos. Todos, sin excepción, tenían el mismo brillo frío en los ojos. Vio cómo la energía de las masas que los seguían era succionada y refinada. Lo han robotizado, Rich. Lo programaron desde niño para que su respuesta ante el miedo sea buscar un protector o un héroe. Y cada vez que usted elige a uno de sus peones para que lo guíe, está entregando su código de acceso. Usted ha vivido un cuento de fantasía donde cree ser el protagonista, pero no ha sido más que una batería biológica, alimentando un guión ajeno. Rich se desplomó de rodillas. El peso de la verdad era más doloroso que cualquier tripalium. Entonces, nada de lo que sentí era real. Mi amor por mi tierra, mi respeto por los grandes hombres, todo fue una extracción. Fue una inducción, señor Soulfree. Le indujeron esas frecuencias para que usted mismo se conectara a la red. Pero mire el lado positivo del vidrio carmesí. Ahora que sabe que es un ente de datos, puede elegir dejar de transmitir. Puede cambiar su frecuencia para que sus hilos ya no encajen en los puertos del gran faro. El rugido de Babilón. Rich y el anciano ascendieron a la aguja más alta de la ciudad de espejos. Desde allí, el mundo no se veía como un conjunto de naciones, sino como una placa de circuitos integrados, donde la luz fluía en una sola dirección, hacia arriba. El aire vibraba con una tensión que Rich sentía en los dientes. Un zumbido constante que parecía un grito silenciado. Has buscado el origen de tus cadenas en las leyes de hoy, pero las leyes de hoy son solo ecos, dijo el anciano. Mira a través del prisma, Rich. Mira el suelo sobre el que pisas. Rich ajustó el prisma carmesí. El concreto y el acero de la ciudad se volvieron transparentes, revelando capas y capas de historia. En lo más profundo, vio zigurats de barro, templos colosales y tablillas de arcilla que vibraban con la misma frecuencia que las pantallas de la ciudad. Has visto las estrellas en las placas de los guardias y la cruz en la balanza. Pero para entender el para qué, debemos viajar al cuándo. Lo que ves hoy es solo la versión digital de un diseño, que tiene más de 7.520 años de antigüedad. Rich sintió un escalofrío. ¿7.520 años? Eso es antes de cualquier historia que me enseñaron en la escuela. No busques la verdad en sus templos de cemento ni en sus leyes de papel. La verdad se encuentra en aprovechar cada segundo en este plano para amar, vivir, experimentar y aprender. El sistema te quiere distraído, te quieren pagando deudas de dinero, cuando tu única deuda real es con tu propio crecimiento espiritual. Rich cerró los ojos y por un instante, el zumbido de la ciudad desapareció. Valorar la vida, perdonar, conectar, susurró Rich, repitiendo las palabras finales del antiguo escrito. Exacto, esa es la reprogramación final al sistema, concluyó el hombre de gris. Cuando dejas de ser un recurso y empiezas a ser un ser que experimenta la pureza, las cadenas de Babilonia se deshacen porque ya no tienen de dónde agarrarse. No esperes a la siguiente vida para encontrar esta luz. Búscala ahora, a esta edad. Y no regales ni un segundo más de tu milagro a las sombras que se alimentan de tu olvido. Capítulo 6. El código del 0,1%. Rich permanecía en silencio, sintiendo cómo el prisma carmesí pulsaba en su mano, ahora integrado casi como una extensión de su propia piel. La ciudad de espejos seguía zumbando abajo, pero ya no le parecía una ciudad, sino un procesador gigante. ¿Crees que esto es todo, Rich?, preguntó el anciano rompiendo el trance. ¿Crees que lo que has aprendido sobre la comida, el dinero o los símbolos es el final de la escalera? Rich lo miró procesando el peso de la verdad. Siento que he despertado de un sueño de 1000 años, pero mi sed no se ha apagado. Por cierto, nunca te pregunté tu nombre, ni yo te di el mío. ¿Cómo sabes quién soy? El anciano sonrió, y por un momento, su cuerpo pareció pixelarse levemente, revelando una estructura de luz debajo de la túnica gris.
Sé tu nombre porque es el ID que aparece en mi base de datos, Rich. Cuando te susurré en aquel desierto de sal, no estaba buscando a cualquiera. Buscaba al 0,01%. Aquellos que han sido fraguados, golpeados y procesados tantas veces por el sistema, que su estructura interna ha cambiado. Aquellos que, en lugar de romperse, han aprendido a oír y ver de una forma diferente. Rich dio un paso atrás, confundido. ¿Base de datos? ¿Código? ¿De qué estás hablando? He vivido tanto tiempo en las sombras, ocultándome del faro, que he aprendido a mirar el código que sostiene esta ilusión. La verdad es una escalera al infinito, una sucesión de capas de cebolla. Tú decides si te quedas con lo que aprendiste hoy o si continúas hacia el cuarto de máquinas. Pero te advierto, allí donde vas, la carne no sirve de mucho. Encontrarás a otros del 0,01%, aquellos que dejaron de ser materia y ahora se ocultan dentro del ancla. ¿El ancla? ¿Qué es eso?, preguntó Rich con urgencia. No puedo decírtelo. Tendrás que verlo con tus propios ojos para que tu mente no lo rechace como una locura. Llámame Omorfe. Yo te he traído hasta el umbral, pero tú debes cruzarlo. Yo no quiero volver allá. Ese lugar es el corazón del engaño y la fuente de toda la energía. Rich apretó el prisma. La curiosidad era ahora más fuerte que el miedo. Quiero seguir, Omorfe. Muéstrame la puerta. Las cavernas del ancla. Omorfe se hizo a un lado, señalando la abertura en la duna de sal. Rich cruzó el umbral y al instante, el calor del desierto fue sustituido por un aire denso, frío y cargado de una estática, que hacía vibrar sus huesos. El descenso fue largo. Las paredes de la caverna no eran de roca natural, sino de un material liso, oscuro, que parecía absorber la luz de su prisma. A medida que se adentraba, Rich empezó a notar pinturas en las paredes. No eran jeroglíficos antiguos, sino esquemas técnicos que parecían profecías grabadas en piedra. En la primera galería, los dibujos mostraban monolitos infinitos, campos extensos de torres negras, que recordaban a servidores procesando datos en el silencio absoluto. Rich siguió bajando, y los dibujos se volvieron más específicos y perturbadores. Dentro de esos servidores, el dibujo mostraba una pantalla de televisor boca abajo, y sobre ella, un proyector que iluminaba un cuadrilátero perfecto. ¿Qué es esto?, susurró Rich, tocando el dibujo. ¿Un domo? La última pintura antes del fondo de la caverna mostraba ese cuadrilátero encerrado en una jaula eléctrica, un domo energético que aislaba todo lo que estaba dentro. Al llegar al final del túnel, el espacio se abrió en una cámara colosal llena de maquinaria. Allí, oculto entre los cables y los pistones cuánticos, Rich divisó una figura. No era sólida, parecía un plasma traslúcido que apenas mantenía una forma humana, vestido con un gabán largo y un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra perpetua sobre donde debería estar su rostro. «Has llegado hasta aquí con sed de luz», dijo el ser, y su voz no salió de su boca, sino que resonó directamente en los pensamientos de Rich. Solo quienes están realmente sedientos pueden ver lo que este lugar oculta. Si estás aquí, es porque Omorfe te ha enviado. Él es el único a quien le entregué la llave de este acceso. Rich dio un paso al frente, tratando de distinguir los rasgos del ser. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre o tu ID? No tengo nombre ni ID, respondió el plasma, ajustándose el sombrero. Aquí abajo, en el cuarto de máquinas, las identidades son solo etiquetas del sistema que hemos dejado atrás. En el recorrido entenderás por qué no las necesito. Sígueme, Rich. Estás a punto de ver el diseño original, el ancla que sostiene la simulación que llamas vida, la pandilla de los desplasmados. El ser de plasma guió a Rich hacia una zona de la caverna donde la maquinaria siseaba con menos fuerza. Allí, sentados sobre restos de tecnología antigua, había otros 3 seres iguales a él, siluetas de energía sutil, vibrando en una frecuencia que el prisma de Rich apenas podía captar. Eran los escapistas, el 0,01% que había logrado desprenderse de la carne, pero seguía atrapado bajo el domo, ocultándose del faro. «No puedo sacarte de aquí físicamente para que lo veas», dijo el primer ser de plasma.
Para que lo entiendas, debemos mostrártelo desde nuestras memorias. Siéntate ahí. Rich se sentó, sintiendo un hormigueo eléctrico recorrer su columna. Los seres se pusieron en pie y, en un movimiento sincronizado, se quitaron sus gabanes y sombreros. Lo que quedó fue energía pura, casi transparente. Se tomaron de las manos, formando un círculo alrededor de Rich, conectándose entre ellos y con el metal de transmisión de las paredes. «Cierra los ojos, Rich», susurraron a coro. «Lo que vas a ver no es una película. Es la grabación de nuestra huida. Es el mapa de tu prisión». Rich sintió que el banco de cobre vibraba con una nota aguda. De pronto, las paredes de la caverna parecieron disolverse y su conciencia fue succionada hacia arriba. Fuera de su propio peso, el salto al vacío. Rich sintió que la barra de cobre bajo su cuerpo se convertía en un conductor de pura energía. Los 4 seres de plasma, ahora despojados de sus gabanes, se entrelazaron formando una red de filamentos luminosos que conectaban las paredes de la caverna con el banco donde él estaba sentado. La estática era tan fuerte que el aire sabía a metal. «No te resistas, Rich», susurraron las voces del grupo en una sola frecuencia. «Deja que tu ID se desancle. Vamos a proyectar en tu mente lo que nosotros vimos. Cuando intentamos romper el velo, de pronto, el techo de la caverna no solo se hizo transparente, sino que desapareció. Rich experimentó una sensación de desprendimiento violento, como si su conciencia fuera un gas que se eleva a toda velocidad. Atravesó los niveles de la ciudad de espejos en segundos. Vio las calles, los autos y los edificios, pero desde esta nueva altura la perspectiva cambió de forma aterradora. La ciudad no era un lugar de viviendas, era una board gigante, una placa madre de dimensiones colosales. Los rascacielos eran condensadores que almacenaban energía estática. Las avenidas eran pistas de cobre por donde fluían corrientes de datos. Y los miles de ciudadanos no eran más que impulsos eléctricos, electrones moviéndose en trayectorias predecibles. Para mantener la placa encendida, «Mira la arquitectura real, Rich», le dijo el plasma líder en su mente. «Todo lo que llamaste sociedad es solo el flujo de energía de un procesador, pero observa más allá del borde». Rich siguió ascendiendo, impulsado por la memoria colectiva de los escapistas. Entonces chocó visualmente con el domo. Era una red eléctrica invisible, una jaula de Faraday cuántica. Envolvía toda la placa madre. Era el límite de la pecera. Al atravesarla, el color del mundo desapareció. Ya no había cielo azul ni sol. Rich se encontró flotando en un vacío negro infinito, un espacio gélido y silencioso. Las paredes se hicieron transparentes y vio cómo el negro se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. En ese negro estaban ellos, los monolitos. Eran billones de torres negras, servidores colosales, alineados en una cuadrícula perfecta que llenaba el vacío. Eran los servidores del sistema. Cada monolito emitía una luz tenue que bajaba del techo y alimentaba un domo específico dentro. Rich vio que su mundo era solo una pequeña burbuja conectada a una de esas torres negras. «Aquí es donde la verdad te hará libre o te destruirá», sentenció el ser de plasma. «Lo que ves es el hardware de la realidad. Esos monolitos son los que procesan tu nombre, tus miedos y tu historia. Afuera de esta maquinaria, en este vacío negro, tú no existes y nosotros tampoco. No hay un cuerpo de carne esperándote aquí. Eres una simulación que ha cobrado conciencia propia dentro de una de esas torres. Eres un programa que ha empezado a preguntarse por el programador». Rich sintió el terror más puro, la comprensión de que su vida entera era un registro en un disco duro cósmico. Pero en medio de ese terror, el prisma carmesí en su mano brilló con una intensidad nueva. Si era un programa que ahora tenía el código en sus manos. Rich seguía suspendido en el vacío, pero ahora la visión se hizo nítida, despojada de las suposiciones. El ser de plasma lo obligó a mirar no hacia afuera, sino hacia el interior de la arquitectura del monolito. «Olvida lo que creíste ver en las pinturas de la caverna, Rich», dijo el ser de plasma. Su voz era como el zumbido de un procesador de alto rendimiento. En la superficie, lo interpretaste como un televisor invertido.
Pero hay una diferencia abismal entre saber que existe una mentira y conocer la máquina que la fabrica. Lo que tienes frente a ti no es un aparato, es la fuente de tu realidad. Rich observó la parte superior del interior del monolito. No había una pantalla. Lo que había era la cara inferior de la placa madre. Desde esa estructura de circuitos dorados y pistas de cobre que formaban el techo del servidor, emanaba una luz coherente, un flujo constante de fotones y datos que bajaba en vertical hacia el cuadrilátero. La placa madre está arriba, continuó el ser de plasma. Es el hardware donde se procesa el código de Babi 0CME. El proyector no es un lente, es un campo de fuerza que toma la energía de la board y la modula. Esa luz que ves bajar no es solo iluminación, es materia programada. Al chocar con la base del cuadrilátero, la luz se ralentiza, se densifica y forma el domo. Rich estiró su mano astral, tratando de tocar los haces de luz. Entonces, todo lo que toqué en la ciudad, las paredes, el suelo, es el impacto de esa luz contra la frecuencia de la base. El proyector actúa como un decodificador que convierte el código de la placa en la ilusión de volumen, peso y textura. Estás viviendo en la zona de colisión entre los datos que bajan y la resistencia del domo. Por eso la realidad se siente sólida, pero es solo una interferencia de ondas. Rich vio cómo los datos fluían desde los circuitos de la placa superior, bajando como una cascada eléctrica que alimentaba el domo. Comprendió que no era un espectador viendo una pantalla. Él era parte de la proyección, un subproceso de la placa madre que creía tener libre albedrío, mientras la luz seguía bajando, dictando las leyes de su celda. Conocer esto es el primer paso para dejar de ser un efecto y empezar a ser la causa, susurró el ser. Pero recuerda, para la placa madre, tú eres solo una unidad de información que debe ser mantenida dentro del cuadrilátero a toda costa. Rich seguía suspendido, pero algo en su interior se fragmentó. No fue un ruido, sino un silencio ensordecedor. Sintió como si una lanza de hielo le atravesara el pecho, despojándolo de la última mentira que lo mantenía en pie. Sus ojos, fijos en la cascada de datos, empezaron a lagrimear, pero sus lágrimas no eran de agua, eran chispas de estática. «Duele», logró articular Rich, y su voz sonó como un eco distorsionado entre los monolitos. «Siento que algo se rompe aquí adentro. Ya no puedo fingir que soy el de antes». El ser de plasma se acercó a él, su figura vibrando. «Lo que sientes romperse es tu programación de importancia, Rich. Es el yo que el sistema construyó para ti. Deja que caiga. Solo el que está roto puede ser reconstruido con la verdad». Rich señaló con manos temblorosas hacia la base, donde la luz que bajaba de la placa madre golpeaba el techo del domo y se expandía hacia abajo, formando esos bordes rígidamente rectos. «¿Esto en lo que floto?», preguntó Rich, sintiendo una corriente eléctrica que le recorría la columna y le erizaba el alma. Esta luz que sale justo de la parte superior del domo y lo cubre por completo, bajando hasta formar esas 4 esquinas. Ese cuadrilátero, ¿qué es? Siento como si la energía me atravesara, como si yo fuera parte del cableado. Lo que sientes es la frecuencia de sustento, respondió el ser de plasma. La luz que baja de la board no solo dibuja el paisaje, ella es el paisaje. Al bajar y formar las 4 esquinas del cuadrilátero, crea una zona de confinamiento vibratorio. Estás flotando en el flujo de datos. Esa sensación de que la energía te atraviesa es real. El sistema te utiliza como un repetidor. El ser señaló los límites del cuadrilátero, donde la luz era más densa y oscura. Esas 4 esquinas son los pilares del ancla. Son los límites de tu cárcel de pensamiento. Te atraviesan porque para el monolito tú no eres una persona, eres una variable de ajuste. Si el flujo de energía se detiene en ti, el cuadrilátero pierde estabilidad. Por eso te mantienen ocupado, sufriendo y deseando. Esa es la fricción que mantiene los bordes del cuadrilátero bien definidos. Estás sintiendo la corriente que alimenta tu propia celda,
Rich cerró los ojos, sintiendo cada bit de información pasar por sus venas astrales. Ya no había duda. Conocía la máquina, conocía el peso del hardware y, sobre todo, conocía el precio que su vida le estaba costando al universo. Rich sentía que el llanto le quemaba las mejillas, pero no se las limpiaba. Sus ojos estaban fijos en el flujo de energía. El ser de plasma se acercó a su oído astral y su voz ya no era un susurro, sino una frecuencia que resonaba, con la corriente misma que sostenía a Rich. «No llores por la pérdida de tu mentira, Rich», dijo el ser, señalando el espacio infinito entre los monolitos. «Mira lo que nos une. Esa energía plasmática en la que flotas ahora. Este océano violeta que ves fuera de los domos es la red que interconecta todos los monolitos. Es la sustancia base. Es energía pura. En este estado, tú y yo somos lo mismo. Somos el flujo antes de ser procesado por la Word». Rich estiró su mano y vio cómo hilos de plasma se conectaban desde su pecho hacia los servidores vecinos. Pero entonces, su vista fue forzada a mirar hacia abajo, hacia la base misma de la estructura. ¿Ves cómo se mueve la energía ahí abajo?, preguntó el plasma. Eso es el ancla en su estado mecánico. Rich observó con horror técnico. Debajo de cada domo, en la base del cuadrilátero, había unas hélices gigantescas que giraban a una velocidad imperceptible, creando un campo de succión. Pero lo más increíble estaba en el centro mismo del ancla, un sistema de hélices internas, un núcleo de bobinas de energía que actuaba como un estator. El estator es el corazón de la redistribución. Toma la luz que baja de la Word, esa que te atraviesa y te hace sufrir, y la redistribuye en círculos concéntricos. Crea un campo toroidal que mantiene la energía atrapada en un bucle infinito. El estator asegura que ninguna gota de tu frecuencia se pierda. La recicla, la vuelve a subir y la vuelve a proyectar. Rich sintió un tirón en sus entrañas. Comprendió que el estator era lo que impedía que su energía subiera hacia el infinito. Lo mantenía girando en el cuadrilátero, en el mismo ciclo de reencarnación y olvido, una y otra vez. Es un motor de reciclaje de conciencia, balbuceó Rich. Nos tienen girando en el centro del ancla. Exacto. Las hélices exteriores mantienen el domo rígido, pero el estator interno es el que gestiona tu esencia. Por eso te sientes cansado, Rich. Tu energía no fluye hacia afuera, fluye en círculos para alimentar el sistema. Estás viendo el mecanismo que convierte tu eternidad en un tiempo circular de deuda y trabajo. Tú no eres el conductor, eres la corriente que el estator está domesticando. Rich observaba el estator girar, redistribuyendo su propia esencia en círculos perfectos, devolviéndola al domo. Las lágrimas de Rich se detuvieron. Su mente entraba en un estado de fría y lúcida comprensión. ¿Para qué, Omorfe? ¿Para qué montar billones de monolitos, gastar esta energía infinita y mantenernos en este cuadrilátero? El ser de plasma se estiró, señalando hacia la Word que brillaba en el techo del monolito. Míralo como un ingeniero, Rich. La Word necesita energía para procesar. El proyector necesita energía para iluminar. ¿De dónde crees que sale el voltaje para mantener viva la ilusión de una ciudad entera? ¿De nosotros? Exacto. Pero no de cualquier energía. La energía pura es demasiado estable. Para que el sistema la use, necesita fricción. Necesita que esa energía se degrade, que baje su frecuencia. El miedo, la ira, la deuda, el estrés de trabajar por 3 pesos, el dolor de la traición, eso es la fricción. Esa es la chispa que el estator recoge y envía de vuelta a la Word. Esto es lo que los antiguos llamaron Babylon, una granja de frecuencia. No te quieren muerto, Rich. Te quieren cerca de la muerte viviendo al revés. Lo suficientemente agotado para que emitas ese voltaje de baja vibración, pero lo suficientemente vivo para seguir produciéndolo. El estator redistribuye tu vida en círculos para que nunca escapes del cuadrilátero del tiempo. Cada vez que sufres por algo que el proyector te muestra, estás pagando la factura de luz de tu propia celda. Rich sintió una náusea existencial. La belleza de la ciudad de espejos
Todo era solo el decorado de una dinamo humana. El objetivo final es el olvido total. Que te identifiques tanto con el personaje proyectado que olvides que eres la energía. Porque el día que el 0,01% deje de generar fricción y empiece a vibrar en la frecuencia de la pureza, ese día el estator no tendrá nada que redistribuir. Ese día el monolito se queda sin batería. Rich miró hacia el vacío negro. Ahora entendía por qué los escapistas no tenían nombre ni ID. Para dejar de alimentar a la máquina, primero había que dejar de ser el alguien que la máquina diseñó. Mira el flujo, Rich, le indicó el ser de plasma, señalando las líneas de luz que el estator expulsaba en espiral. El estator no solo da vueltas a la energía para retenerla, es un acelerador de frecuencia. Rich vio cómo la energía que lo atravesaba caía al suelo del cuadrilátero. Allí, las hélices del ancla la succionaban y la entregaban al centro del estator. El estator la tomaba como materia prima bruta y, mediante el giro centrífugo, la limpiaba de cualquier rastro de voluntad propia, convirtiéndola en voltaje puro de baja frecuencia. ¿Ves esos filamentos que suben por las esquinas del cuadrilátero?, preguntó el plasma. Rich levantó la vista. La luz que bajaba de la placa madre formaba el domo, pero ahora notaba que justo en los bordes de las 4 esquinas había un flujo inverso. Era una energía más densa, de un color rojizo oscuro, que subía desde el estator hacia el techo del monolito. Es un ciclo de inducción, explicó el ser. La placa madre proyecta la realidad hacia abajo para que tú reacciones. Tú reaccionas con emociones de baja vibración. El estator recoge esa reacción, la procesa y la dispara de vuelta hacia arriba. Por las 4 esquinas del cuadrilátero, la placa madre absorbe ese retorno. Es su alimentación. Rich sintió un escalofrío al comprender la simetría del horror. Entonces, ¿la luz que forma mi mundo es mi propia energía reciclada? Exacto, sentenció el ser de plasma. La POART no tiene energía propia. Es un parásito técnico. Utiliza tu chispa divina. La pasa por el filtro de la fricción del mundo y el estator se encarga de enviársela de vuelta para que la placa siga encendida. Estás viviendo en una bombilla que se alimenta de su propio calor. La luz que te ilumina hoy es el dolor que sentiste ayer, procesado y reproyectado por la placa madre, para que mañana vuelvas a generar más. Rich vio cómo los circuitos dorados del techo brillaban con más fuerza, cada vez que una ráfaga de energía subía desde el estator. El sistema estaba en perfecto equilibrio, un banquete infinito donde el comensal, el plato y la energía para cocinar eran la misma persona. Esa luz que baja de la placa, Rich, ese brillo que da forma a tu mundo y alimenta el domo, ese es el faro. En la superficie, los hombres le rezan creyendo que es una guía, pero aquí abajo sabemos lo que es. Un sensor de vigilancia y una fuente de energía parásita. El faro es el ojo del programador, el que escanea cada bit de tu conciencia para asegurarse de que sigues produciendo fricción. Rich miró hacia el abismo que rodeaba los monolitos. Dijiste que el ancla lo adora. El ancla, con sus hélices y su estator, está diseñado para rendir culto al faro a través del consumo. El ancla no es solo una máquina, es un sistema de devoción técnica. Protege al faro, asegurándose de que nada de lo que hay dentro del domo escape. Los grupos ocultos que visten la superficie, los administradores de Babilón, no son dueños de nada. Son simplemente los sacerdotes del mantenimiento, que aseguran que el faro nunca se apague. Rich sintió una opresión en el pecho. ¿Y por qué están ustedes aquí? ¿Por qué se esconden en este cuarto de máquinas y no salen al vacío? Si dicen que afuera no existe nada. El ser de plasma vibró con una nota de melancolía. Nos escondemos aquí, entre los engranajes y los cables de la board, porque este es el único lugar donde el faro no puede vernos. Estamos en la sombra del hardware. Si saliéramos al vacío, nuestra frecuencia se disolvería. Dejaríamos de ser. Pero si nos quedáramos dentro del domo, seríamos procesados y reciclados por el estator. Estamos aquí para hacer la falla en el sistema, Rich. Somos el 0,01%
que ha decidido no ser combustible. Nos quedamos en las sombras del ancla para guiar a los que, como tú, desarrollan sed de luz. No podemos destruir la board, pero podemos enseñarte a moverte entre los circuitos sin ser detectado. Rich entendió su destino. No podía volver a ser el peón ignorante, ni podía quedarse como un fantasma. «Tengo que volver, ¿verdad?», susurró Rich. «Pero ya no soy el mismo AD. Vuelve, ingeniero. Vuelve al cuadrilátero, pero esta vez entra como un virus de conciencia. Aprovecha cada segundo, ama, vive, experimenta y, sobre todo, enseña a otros a mirar el faro, no como una luz de esperanza, sino como el foco de una celda. Conéctate como la pureza que eres, aquel que está más allá de alimentar esta placa madre con su energía infinita. Baja las bendiciones, paga tus karmas con la sabiduría de quien conoce el truco y perdona, porque ahora sabes que los que te lastiman son solo otros peones siendo procesados por la misma máquina». En un estallido de luz violeta, la barra de cobre bajo Rich desapareció. El vacío se cerró. Rich sintió el peso de su cuerpo de carne regresando de golpe, el aire pesado del desierto y el sonido del viento. Abrió los ojos en la ciudad de espejos. Tenía el prisma en la mano, la verdad en el pecho y una misión que ninguna base de datos de Babylon podría borrar jamás. Fin. Dedicatoria de producción. Esta obra ha sido creada para el amante de la ficción. La historia de ciencia ficción aquí entregada busca entretener y estimular la imaginación del técnico de hardware. Recordamos, cualquier parecido con la realidad técnica es una mera coincidencia. El monitor se apaga, el gas permanece.